Gracias. Pues estoy muy contento con Ariel Monteagudo, con la invitación aquí a este webinar que tendremos de intercambio, y el tema que escogí fue controversias cicatrizales. Y fíjense que qué interesante. Voy a empezar a compartir pantalla. Para mí es muy especial el compartir con todos ustedes, queridos colegas, amigos de la Argentina. Eh, Como bien comenta mi colega Ariel Monteagudo, para mí es muy especial y también ser también muy enfático de que, bueno, no somos familiares, pero somos familiares por la periodoncia. Eso es lo que nos une, aparte de tener el mismo apellido. Entonces, eso es muy especial para mí. Y bueno, yo soy profesor de periodoncia. Soy profesor de periodoncia de la Facultad de Odontología de la UNAM. Esa es la universidad en la que yo trabajo. Es la universidad más grande de México en matrícula y también la más antigua de acá de México. Y estamos viendo unas imágenes del campus central. Todos están invitados a nuestra universidad, a la UNAM. Es una universidad pública y yo soy docente de ahí de hace ya alrededor de 20 años. Llevo dando clases. He tratado de ser un docente diferente, un docente que trata de conjuntar la cultura, el deporte y la pasión por la periodontología, que es el área que yo llevo enseñando, dando cátedra hace 20 años. Esta es la clínica de periodontología donde yo trabajo. Es el cuarto piso de la Facultad de Odontología de la UNAM, en Ciudad de México. Eh, ¿Qué les puedo comentar? Aquí vivo más que en mi propia casa. Y nosotros, en contexto, pues los alumnos de pregrado hacen procedimientos quirúrgicos, así también los alumnos de posgrado. Yo en estos momentos me he retirado un poco de posgrado porque estoy trabajando en los posgrados de la Universidad de La Habana, en Cuba, en el Departamento de Periodontología e Implantología, y también estoy trabajando en la Universidad de Guatemala. Pues como sabrán, la geografía a veces llama, así que la zona de CONCACAF es en la zona en la que yo me muevo, pero la realidad es que para mí es muy especial el saber que la interconexión con el área de periodontal en muchos sentidos es muy especial. Así que, pues esta facultad de odontología, la universidad, la UNAM, tiene más de 350,000 personas que la integran. La facultad de odontología tiene alrededor de entre 4,500, 5,000 personas que la habitamos, entre alumnos de posgrado, pregrado, plantilla docente. Somos una universidad con una matrícula bastante grande en una ciudad de 25 millones de habitantes y que estamos muy felices de poder compartir siempre con compañeros y hermanos latinoamericanos. Nuestro símbolo es el águila, que básicamente es el ave que puede simbolizar a Norteamérica, y el cóndor, que es el ave que simboliza a Sudamérica. Asimismo, también sabemos que nuestro escudo de la universidad lleva el lema "Por mi raza hablará el espíritu", un lema propuesto por José Vasconcelos, que fue un pionero dentro de la docencia y de la universidad, y sobre todo también de la educación pública y gratuita, así como también laica. Y en la parte central de nuestro escudo tendremos el mapa de México, desde la frontera norte hasta pues el cono sur, hasta donde ustedes bien habitan, y que pues bueno, siempre me han aceptado hermosamente, hasta la Patagonia, ¿no? Este mapa para mí significa mucho porque Latinoamérica siempre debe estar unida. Eduardo Galeano lo comentaba, y ahora más que nunca, en momentos tan compulsos como el que vivimos, sobre todo teniendo nosotros unos vecinos muy complicados, pues bueno, sabemos que Latinoamérica nos une y cada vez estamos más unidos. Ahora nos unen las redes, así que estoy muy feliz y muy complacido por la invitación. Y esto nos lleva a pensar en algo tan sencillo como los factores que favorecen a la cicatrización mucogingival. Y vamos a platicar de estos puntos: la mínima invasión, los cuidados posoperatorios y la relevancia del tejido blando perimplantario, entre otras cosas, ¿eh? La realidad es que sabemos que en la actualidad, en este año, en este siglo ya 2000, este siglo 2000, del siglo XXI, sabemos que el único sistema donde hay una adherencia epitelial es a nivel periodontal, así como también la inserción de fibra, principalmente
pudiendo nosotros reconocer que la cicatrización hoy en día es un evento que modula lo que hoy llamamos la regeneración. E incluso para poder entender cualquier tipo de factor, sepamos que la condicionante del saneamiento de la herida debe ser una parte que el odontólogo, el estudiante y también, evidentemente, incluso hasta los pacientes deben de reconocer. Esto pensando en los tiempos de cicatrización y pensando en los tejidos en los que estamos nosotros trabajando y en los que estamos participando. Pongo pausa un momento, pregunto, ¿me escuchan bien? Sí, Ah, perfecto, sí, maravilloso. sí, Muy sí, bien, doctor, maravilloso. sí, sí. Maravilloso, gracias. Entonces, el hecho de que nosotros podamos trabajar directamente en una situación, en una condicionante donde tendremos que pensar en la regeneración del aparato de inserción, vale la pena que nosotros estemos bien centrados en cómo estos tejidos interactúan. Básicamente nosotros hoy día tenemos la posibilidad de modular la cicatrización y pensar en que el llenado óseo no es una circunstancia específica de un biomaterial, sino que dependerá mucho de la infraestructura y de, ¿sí?, la topografía misma del paciente. No quiero decir cosas que ya han platicado ustedes y que ya conocen, pero para mí me genera demasiado conflicto el hecho de que mis estudiantes vayan a un libro, ¿sí? Y se encuentren con procedimientos que probablemente no son los más específicos, sobre todo pensando en el tratamiento de la periodontitis. Hoy cuando atendemos la periodontitis sabemos que podemos tener muchas opciones. Sin embargo, en los libros se sigue mencionando procedimientos del siglo pasado. Y esto no quiere decir que estén mal, sino que en ocasiones vale la pena orientarnos con qué terminologías y con qué procedimientos tenemos en la historia de los abordajes quirúrgicos y sobre todo pensando en el beneficio del paciente. Tenemos este colgajo de Whitman, publicado en el año 1918, tenemos este colgajo de Newman, publicado en el año 1920, estamos ya hablando ya de casos de hace 100 años, de más de 100 años. Y tenemos este colgajo de Kirkland de 1931, el colgajo de Ranford Nisle de 1974. Es interesante porque la realidad es que estos colgajos están publicados, estos colgajos están avalados, estos colgajos y este tipo de procedimientos por colgajos existen en la literatura actual, como en la literatura del doctor Jan Linde, por ejemplo, y algo que me hace demasiado ruido en la cabeza es que hoy, a pesar de que estén estos procedimientos publicados, desafortunadamente a veces son procedimientos sumamente invasivos que pueden dejarle de secuelas importantes a nuestros pacientes. Y entonces, el hecho de que un alumno llegue a un libro, obviamente orientado por el profesor, pero si llega a un libro o de pronto un colega dice que dejó de actualizarse y dice, yo quiero saber de periodontología, y me voy a ir a un libro, voy a comprar el mejor libro, llega a la tienda o llega a Amazon o llega a algún lugar, lo compra o incluso ahora ya en Latinoamérica Unida jamás será vencida, puede descargar el libro, pues sí, en piratería, no sé, y se encuentra con estos colgajos. ¿Cuál va a ser el que tendrá que decidir, ¿no? Para poder aplicar? Estamos hablando de colgajos de hace 100 años. Por eso mismo, esta revisión sistemática que se hizo en el año 2018 tiene gran validez con respecto a los tratamientos de la bolsa periodontal. Hoy vale la pena nosotros centrarnos en muchos sentidos, porque la realidad es que sí, la bolsa periodontal tiene un gran fundamento terapéutico en su tratamiento por medio de colgajos, pero la realidad es que hoy tenemos que aceptar el rol y el papel de la fase de desinfección. Ahora, aún así, antes de pasar a estos puntos, quiero terminar mi reflexión compartiendo este texto y también comentándole a todos los asistentes que mis canales están abiertos por medio del doctor Ariel Monteagudo, o si tienen algún grupo de WhatsApp, con mucho gusto, si me pueden agregar, puedo yo compartir los textos, o sea, estos artículos. A lo mejor ya los tienen, sale sobrando, pero puedo compartírselos sin ningún problema. Y la realidad es que podemos analizar varios puntos que en la actualidad, para esta década del 2025 que estamos,
Y este artículo que ya tiene 7 años, que pareciese que tiene poco, pero bueno, la pandemia se comió buena parte de tiempo, sabemos que el colgajo que tenemos en la actualidad, bien manejado y que también básicamente se sigue trabajando ese colgajo de Kirkland, aún así tenemos grandes antecedentes con respecto al manejo de este colgajo, de estos colgajos, principalmente pensándolo ahora en español. Tenemos el desvidamiento por colgajo de Kirkland de 1931, donde se abre un colgajo bilateralmente y se respetan las papilas. Aún así, las papilas se levantan. Tenemos el colgajo de preservación de papila, ¿sí? Donde aquí ya entra una nueva era desde 1985 con el doctor Takei, hasta la preservación de papila Estos son todos modificada colgajos del doctor Cortellini, de y también acceso. el colgajo simplificado de preservación de papila. Esto es el acceso, exactamente como estoy escuchando. Se está hablando de la terapia del acceso, ¿no? Que esto está también, lo pueden encontrar en los libros. ¿Por qué hablo acerca de los libros? Porque en Latinoamérica, bueno, hace tiempo fui a la Argentina invitado y estoy esperando regresar. El próximo año tenemos un proyecto interesante para hacer unas visitas a la Argentina, a Mendoza, a La Plata, también ir a Buenos Aires y evidentemente visitarlos a ustedes. Y cuando yo fui me di cuenta que muchos estudiantes se abocan a los libros, obviamente también a los artículos, ¿no? Y que sí tienen manera de descargarlos y eso es muy bueno porque hay países que no tienen esa gran opción, pero viendo estas terapias de acceso, nos damos cuenta que una gran constante es, sí, evidentemente el manejo interdental. Hasta finales del siglo pasado podríamos saber que el manejo interdental significaba o desbridar la papila completamente, o sea, hacer un levantamiento de la papila completamente, o preservar la parte interdental de la papila, pero aún así siguiéndola levantando para poder colocar biomateriales, como es el caso de membranas. Pero la realidad es que hoy día sí se habla más de la no desinserción de la papila, pensando en que lo que está insertado o lo que mantiene la integridad de la papila es la inserción de tejido conectivo y la adherencia epitelial para tener un acceso ya sea por vestibular o por palatino. Esto hablando acerca de los estudios de Cortellini de 1995, pasando hasta Trombelli con el Single Flap Approach, la estrategia del colgajo simple, o también la técnica quirúrgica modificada de mínima invasión. ¿Por qué hablo de esto? Porque definitivamente el abordaje quirúrgico de cualquier paciente va a tener que pensar en que si vamos a abordar quirúrgicamente a un paciente que tiene una periodontitis estadio 3 o estadio 4 y nosotros necesitamos, después de una fase de desinfección, entrar a un sitio relevantemente para poder hacer el desvidamiento y quitar el tejido granulomatoso y así desinfectar la raíz, hoy en día una de las grandes constantes es mantener la altura de la papila para que haya o exista la menor secuela posible. Hoy ya no nada más nos quedamos con la impresión de la ficha periodontal como si fuese un afiche, ¿no? Hoy la realidad es que aparte de tener las fichas periodontales, aparte de tener las radiografías, sabemos que debemos de buscar la preservación de los tejidos para encontrar la menor secuela posible. Esto pensando en la menor secuela posible porque es algo que nos persigue a los periodontólogos todo el tiempo. El hecho de que nosotros tengamos la situación de que, ok, podemos restablecer la bolsa periodontal, de, de 5 milímetros, es probable que sí, que incluso con la fase de desinfección lo podemos lograr, pero la realidad es que hoy los pacientes están sufriendo secuelas por grandes colgajos, por invasiones que son pues obviamente muy pertinentes y a mí me preocupa esto porque al final de cuentas sabemos que el paciente lo que busca es encontrar una posibilidad, ¿sí? De la preocupación que tenemos nosotros por atender a un paciente, pero la realidad es que hoy tenemos grandes alternativas que incluso están haciendo un cambio de paradigma. Este cambio de paradigma habla de lo siguiente. Hoy no nada más podemos coleccionar como si fuesen estampillas las radiografías del antes y el después.
Hoy sabemos que el paciente, ya dadas las condiciones, es un paciente que puede meterse a redes sociales, puede meterse a TikTok, puede incluso descargar libros, puede estudiar odontología él si quiere en redes sociales, que la verdad no lo recomiendo mucho, pero sí es una constante que el paciente te pueda decir, doctor, yo tenía papila y ahora ya no tengo, ¿no? O sea, que usted me enseña una radiografía y me dice, ok, yo tengo hueso, sí, 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 perfecto, ya no se me mueve el diente, estoy feliz, pero ahora lo que tengo es una pérdida interdental. Así que, ¿por qué no le puede poner un poco más de encía? Y la realidad es que nosotros nos ponemos a pensar, bueno, pues es probable que sí se pueda hacer ortodoncia, que se puedan juntar puntos de contacto, es probable que se puedan colocar incluso, como la escuela italiana nos lo dice, la biomimética también por medio de resinas, etcétera. Pero el punto es que aquí hay una secuela mínima, pero hay pacientes que cómo se quejan. Y la realidad es que hoy día sabemos que cualquier colgajo, cualquier desvidamiento por colgajo puede generar reducción del aparato de inserción. O sea, es una secuela que tenemos. Y esa secuela tendremos que trabajar contra esa secuela y cada vez más es una interrogante que nos tenemos. Entonces, si tenemos que esta pérdida de inserción, si tenemos esta condicionante donde estamos perdiendo tejido, donde estamos encontrando que los tejidos no están respondiendo, o sí están respondiendo, pero la realidad es que están llevándonos a un punto donde pues sí, puede ser apasionante una cirugía, pero al final de cuentas el beneficio que estás dando al paciente no es el mejor. La idea es también poder evitar los colgajos periodontales. Pero y esto que estoy diciendo, por eso estoy hablando de controversias, ¿eh? O sea, y yo sé que mucha gente, incluso en mi universidad donde trabajo, muchos colegas, muchos profes y también muchos estudiantes quieren operar y levantar la encía puede ser apasionante y hoy se hacen selfies, ¿no? Mientras están levantando colgajos. Y hoy incluso en el Instagram hay grandes certámenes de fotos clínicas de ver quién levanta mejor el colgajo. Incluso cada vez hay más técnicas novedosas con respecto a los colgajos. Y a mí me preocupa algo, ¿no? Que se está pensando todavía en la actualidad mucho con respecto a, sí, el manejo del colgajo, pero poco se está pensando en la validez de la fase de higiene. La fase uno, la fase de desinfección, full mouth disinfection. Mi inglés es pésimo, disculpen, pero la realidad es que sí lo podemos encontrar en la literatura y al final de cuentas, un procedimiento tan simple y que está altamente infravalorado como el raspado y alisado radicular, hoy puede ser una alternativa que puede evitar que la persona tenga un colgajo. Ojo, lo importante no es pensar en que el colgajo es malo. No, 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 no. Pero la realidad es saber que hoy mucogingivalmente tenemos que actuar de una manera muy sensata y que muchas veces el hecho de que se haga un buen desempeño de raspado y alisado de una terapia previa, puede esto conllevarte a que el paciente se recupere. Pero bueno, me he encontrado en Latinoamérica, en países como hermanos como el de ustedes, ¿no? Donde incluso estudiantes de pregrado que solamente hacen raspados y alisados radiculares, me dicen, es que nosotros nada más hacemos la fase de higiene, me lo han dicho en Argentina, y me comentan que solamente la cirugía la hace el especialista o el estudiante de la especialidad. También me encontré con comentarios muy especiales desde España, donde me comentan también lo mismo, que en la Complutense de Madrid y escuelas también como en Sevilla, en Bilbao, la fase uno la realizan los estudiantes de pregrado y también, evidentemente, los higienistas, ¿no? Algunos países como los nuestros no tenemos higienistas, pero aquí viene la controversia de cicatrización. Eh, a ver, ¿quién tiene y no sé si esté abierto el chat y todos puedan contestar por medio del chat, pero ¿quién tiene más relevancia en esta historia? ¿El que mete una hoja de bisturí cortando un segmento de encía o la persona que conoce al paciente desde el inicio y puede controlarlo sin ningún apremio, llevando a la cura de la enfermedad periodontal? O otra pregunta más controvertida. ¿Quién realmente cura la enfermedad periodontal? ¿Una cirugía, un colgajo para aparecer en el Instagram o, sí,
o una buena fase de desinfección. Esto es una parte interesante con respecto a un tópico donde todo el mundo quiere fama, ¿no? Y yo sé que aquí hay estudiantes y qué bueno que están estudiantes, pero la realidad es que un gran problema, un gran conflicto que tenemos en la actualidad en la odontología, y yo creo que sería en el mundo, ¿sí? Mismo, es el estúpido ego que se tiene a nivel clínico pensando en que el que opera es el goleador, ¿no? Y la realidad es que el gran conflicto que tenemos hoy en día en la clínica es que no tenemos buenos elementos y protocolos de diagnóstico, que no se está aplicando a nivel general el diagnóstico periodontal. Y el otro punto y fundamental es que se tiene muy baja autoestima con respecto a las terapias de inicio. Entonces, esa es una parte que nos llama mucho, porque de nada sirve que tú aprendas a levantar colgajos si la realidad es que tú no estás completamente capacitado para darle mantenimiento a un paciente. Aquí estamos viendo a un paciente que se está trabajando con una cureta que no tiene filo, por ejemplo, ¿no? Y yo le digo a todos esos mucogingivales, porque hoy en día tenemos un boom en la periodontología que habla de la cirugía mucogingival. Yo lo pregunto de esta manera, bueno, qué interesante fundamento es el que tú puedas pensar en que lo mucogingival tiene una alta relevancia, pero si el paciente no está limpio, si el paciente no tiene un buen manejo, no sirve de nada, absolutamente nada, ¿no? Y de ahí viene la controversia cicatrizal, porque la idea es que se pueda operar un paciente siempre y cuando sea una buena indicación. Y aquí vienen varios contextos y varios manejos, porque la realidad es que muchas personas no les encanta el tema de fase de higiene porque piensan que es como una fase relegada, como una fase de, de inicio o de un fundamento completamente básico, cuando sí es básica porque si no tienes una buena fase de estas condiciones, pues evidentemente, ¿qué respuesta del paciente puedes esperar? A mí me llama mucho la atención porque hoy en día hay pacientes con estas características donde les extraen todos los dientes, ¿no? Sí, les extraen todos los dientes porque pues ya les hicieron un mal tratamiento, ya les hicieron ortodoncia, etcétera, les colocan implantes, pero sabiendo que estos pacientes que tienen una gran pérdida de inserción y que un pobre mantenimiento periodontal y que a lo mejor no tuvieron una buena concientización, probablemente puedan tener fracasos que puedan llevarnos hacia la implantología desafortunada. Y ahí viene una parte interesante que tendremos que trabajar, porque en la actualidad tenemos varios conceptos. Primero, el concepto de desbridar. Remoción de placa subgingival con pulido de la corona. Ese es el concepto de desbridar. En mi país a veces se confunden y le dicen debridar. No, es en español, es desbridar. En inglés es debridement, ¿no? Entonces a veces le dicen debridar o debridamiento y es desbridamiento. Es quitar placa subgingival con pulido de la corona. Eso es desbridar. Tenemos el raspado, ¿no? Que el raspado es remoción de partículas calcificadas, ¿sí? Y tenemos el alisado, que es la remoción de cemento patológico de la superficie radicular con reacondicionamiento. Y aquí viene una parte interesante y fundamental al respecto, porque una gran parte de relevancia es que el año pasado se cumplieron realizada por el grupo de suizo-alemán y que nos habla vienen aquí las referencias, donde nos habla de que pues, el manejo de estos pacientes es desafortunado. Y la realidad es que la desafortunada, seguimos aquí. Es un punto de relevancia. Estaba hablando de la tinción de placa. Ya vamos a la sangre. Discúlpenme, ya vamos. Y me pasó el otro día en un posgrado, no voy a decir nombres, donde eh, este punto no es importante en estos momentos, donde hicieron una cirugía por colgajo, ¿no? Y el paciente tenía profundidades al sondaje de más de 5 milímetros. Aquí estábamos teniendo una periodontitis estadio 3 y al paciente se le levantó un colgajo sin fase previa.
¿no? De higiene. Vean, con todo y sarro, esto es una atrocidad, esto es algo que no debemos permitir, esto es algo que completamente no debe suceder y la verdad es que a mí me explota la cabeza porque sí, mucho hueso, mucha foto, mucho lindo. Cuando me presentan los alumnos estas fotografías en el seminario, les comento, ¿saben qué? Bueno, sí, ya, bueno, por lo menos sí acabaron limpiando con todo y que hicieron el acceso, pero esto es una atrocidad. Ahora, el colocar un sustituto óseo hasta acá arriba, ¿qué significará? ¿No? El hecho de la situación de que hay poco entendimiento incluso de lo que los factores de regenerativos dan y hacia dónde podemos llegar con esos factores regenerativos. A mí esto esto me voló la cabeza. Entonces, la realidad es que hoy lo que buscamos es reflexionar de una manera significativa cuáles son los elementos cicatrizales, qué es de lo que dependemos nosotros para que nosotros pensamos en que pueda el paciente cicatrizar de una manera favorable. Y aquí hago énfasis de este artículo del doctor Augil, que tiene mucho tiempo, no es un clásico, ya tiene 25 años este artículo, imagínense. Pero seguimos en lo mismo. El coágulo sanguíneo es el proceso clave dentro de la regeneración periodontal, el coágulo mismo. Lo que necesitamos es coágulo, lo que necesitamos es pensar en que el coágulo pueda actuar de una manera favorable y aquí tenemos una situación donde pues definitivamente tenemos un paciente con una periodontitis estadio 3. Al paciente se le hizo un colgajo de Takei, levantando las papilas para poder colocar membranas, estas membranas, barreras, sí, que protegiesen el coágulo, ¿no? Al final sí se protegió el coágulo del defecto intraóseo, sí, sin ningún tema, pero la cicatrización fue con estas características. Y aquí es lo que le pregunto yo a ustedes. ¿Qué opinan de un paciente? ¿Qué creen que piensa el paciente cuando se encuentra con esta fotografía donde, pues sí, se le colocaron membranas, gastó un dinero en otra parte de lo económico, ¿no? Sí, el paciente no lo puedes hacer gastar un dinero que a lo mejor pues pueda generarle un gran conflicto o un gran esfuerzo para pues, poderse tratar y encontrar estos resultados. El periodoncista encuentra muchas salidas, ¿eh? Somos muy, no quiero decir que somos muy truculentos, pero sí somos muy hábiles. Le decimos al paciente, bueno, ya no se le mueven los dientes, ¿no? O sea, ¿era eso o que se le movieran los dientes? Sí, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que el paciente va a estar feliz cada vez que, no sé si en Argentina acostumbran que en los cumpleaños las personas muerdan el pastel, ¿no? Bueno, aquí en México sí, es bien común. Y el paciente cuando muerde el pastel, pues bueno, es como si un tenedor estuviese enterrado en esa torta, ¿no? Entonces, al paciente se le atora la comida, al paciente se le junta burbujas de saliva en esta zona y la pregunta es, hay gente que me dice, doctor, estaba mejor cuando estaba enfermo que cuando ahora que me operó, ¿no? Y claro, sí, yo tomé fotos y no, sí, no, yo soy periodista y estudié en tal universidad, y puro ego. Al final, los factores cicatrizales son los que rigen y hay pacientes que se quejan y sí, yo puedo tener la evidencia y todo, pero clínicamente el paciente no está feliz, ¿no? Clínicamente el paciente no está feliz. Y quizás pueda ser un gran halago para los pacientes que, 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 bueno, pues el paciente pues no pierda los dientes. O sea, eso puede ser algo muy favorecedor, ¿no? Pensando en que el paciente pues, se encuentre pues bien, pero mm, la realidad es que a mí no me hace muy feliz pensar en un paciente con esas condiciones, ¿no? A mí no me hace muy feliz. Y ahí es cuando nosotros regresamos a los puntos circunstanciales de lo que el protocolo nos lo indica. Hoy sabemos que entonces la historia nos habla de que el preservar la papila puede ser una parte favorable, ¿no? Ahora, necesitamos tener elementos interesantes porque pues, si no levantamos la papila, quizás la membrana no se pudiese colocar, ¿no? Y es una realidad.
Entonces, sabemos que los diseños de los colgajos también han obedecido, ¿sí? Una parte fundamental de la disponibilidad de los materiales que se tienen hoy para poder regenerar y para poder manejar a los pacientes. Esto es una parte interesante porque hoy sabemos que la biomimética es fundamental, pensando en que la biomimética se define como la imitación de procesos naturales para que la cascada de regeneración proceda de manera espontánea. Eso es biomimética, ¿no? Ahora, la parte interesante es que no nada más es buscar el acceso para limpiar una raíz y colocar un biomaterial. Hoy, aparte de saber que tenemos valores imprescindibles en la colocación de los biomateriales, hoy también sabemos que una parte importante es que podamos nosotros valorar que los biomateriales cada vez más son bioactivos y son biomateriales que pueden trabajar de la mejor forma. Tal es el caso de las proteínas de la matriz del esmalte, el Emdogain, que el Emdogain sabemos, Emdogain con M con M de Maradona, Emdogain, y con N de Noé, ¿no? De Lionel, ¿no? Entonces, sabemos que la N, ¿sí? Es al final y la M es al inicio, Emdogain, y que es las proteínas de la matriz del esmalte que se colocan en defectos y que sabemos que biomiméticamente pueden estimular a las células mesenquimales para que puedan diferenciarse en cementoblastos, formar cemento radicular a través de la biomimética y esto imitando la cementogénesis. La biomimética no es más que imitar un proceso natural. ¿Qué es lo que se quiere imitar? La cementogénesis. ¿Qué es lo que se está trabajando con las proteínas del esmalte? Que las células mesenquimales que migran a través del coágulo se diferencien en cementoblastos, se forme cemento, se forme ligamento y se forme hueso alveolar. Todo esto, así como sucede a nivel genético, ¿sí? Cuando el paciente está formándose sus gérmenes dentarios. Y ahí tenemos situaciones bien específicas, porque tenemos aquí un paciente, una mujer, ¿sí? De 54 años de edad, con una periodontitis estadio 3, localizada grado B, y le hicimos el desvidamiento preservando las papilas, quitando todo tejido granulomatoso y procedimos a colocarle las amelogeninas. Hoy, la realidad es que el colocar un sustituto óseo en un defecto intraóseo puede ser irrelevante. Siempre pensando en que si se va a colocar un sustituto óseo en un defecto intraóseo, tiene que ser para buscar un puente, ya sea osteoinductor, osteoconductor o osteogénico. Pero la realidad es que el tema aquí no es el defecto óseo. Aquí el problema es la pérdida de inserción. Aquí en este caso solamente se colocaron las amelogeninas, ¿sí? Donde, repito, el protocolo indica que después de que cureteas el tejido granulomatoso con unas curetas, ¿sí? Lavando perfectamente, y después de lavar se colocan las proteínas de la matriz del esmalte. No se colocó ninguna migaja ósea, ningún gránulo óseo. En este caso, ¿por qué no se colocó ningún gránulo óseo? Porque en efecto tenemos un defecto, ¿sí? En efecto tenemos un defecto con las propiedades favorables para que el coágulo se pueda mantener. Ahora, lo que necesitamos es estimular a las células mesenquimales de ese coágulo para que se diferencien en cementoblastos y se forme cemento, se forme ligamento y se forme hueso. Esto lo da el Emdogain, las proteínas de la matriz del esmalte. Bueno, vamos, es un biomaterial que puede utilizarse en varias zonas del paciente, ¿no? Incluso, pues aquí está el histórico, colocando el EDTA al 24%, después se colocan las amelogeninas, posteriormente se sutura, y vemos aquí el resultado que tenemos del paciente con estabilización de 3 años, donde, pues sí, ya no hay bolsa periodontal
y vemos, radiográficamente no tiene mucha significancia porque se ve muy poco, pero ustedes recuerdan el defecto como estaba por lingual. Y sí tenemos un llenado óseo, tenemos llenado óseo, pero aquí lo importante es que se evite a mayor singularidad el sobretratamiento, sobre todo pensando en buscar la manera en trabajar a nuestros pacientes. Entonces, las claves para la regeneración de tratamiento regenerativo periodontal es conocer la etiología del daño y el paciente debe de estar bien controlado. Hoy en día sabemos que el control del paciente en cuanto a control bacteriano debe ser en higiene, en temas de higiene debe ser de menos del 10% del control personal de placa. Esto es muy difícil porque muchos pacientes no lo logran. ¿No? Muchos pacientes son muy desobligados, pero la realidad es que es disciplina y es control del paciente. Desafortunadamente, a veces en las escuelas tenemos el problema de la currícula del tiempo, ¿no? Que tenemos poco tiempo para controlar al paciente y tenemos poco tiempo si el plan es semestral, si es aquí tenemos muchos planes cuatrimestrales, tenemos también planes anuales, pero la realidad es que al paciente hay que darle tiempo y eso a veces, si el alumno está con ganas de practicar, pues si el paciente no baja su control, pues está deteniendo bastante o a veces se acaba siendo muy flexible con los controles de bacterias y ahí eso es un gran problema porque dentro del protocolo necesitamos que el paciente esté sumamente controlado. Aquí en México aplicamos protocolos de menos del 20%, pero bueno, hay artículos de Cortellini que dice que debe ser de menos del 10%. Yo cada vez tengo muy pocos pacientes con menos del 10%. La morfología del defecto, que ustedes conozcan la morfología del defecto y evidentemente el manejo de los tejidos blandos de ese colgajo, así como los biomateriales disponibles. Me he encontrado con países donde a lo mejor el endogame no se encuentra o lo venden demasiado caro. Y aquí viene una parte también el tema comercial, porque o el paciente invierte en el endogame o invierte en sus coronas y es un gran conflicto lo económico en Latinoamérica. Pero la realidad es que a mi parecer, a pesar de que es un material caro, para muchos, ¿no? Hay lugares donde es barato, ¿no? Todo depende mucho de la economía local del país. Eh, yo no sé, me da morbo. ¿Puedo preguntar algo, doctor Ariel? Porque Sí, tengo una sí, pregunta, una pregunta mexicana con mucho picante. ¿Cuánto cuesta el endogame en dólares? Bueno, mejor en pesos, porque eso de los pesos me parece muy atractivo el saber que cada vez el peso tiene temas en Argentina especiales, así como en mi país, ¿no? Evidentemente, siendo muy empático con las condiciones económicas, pero ¿cuánto cuesta en pesos o en dólares el endogame en Argentina? yo calculo que a veces sale En este momento se pierde la señal, no escucho, pero me imagino que son varios ceros, ¿no? ¿O qué? Hola. A ver, te voy a hablar de otro celular acá de una colega. Más o menos entre 200 y $300, 200 y $300 es lo que cuesta el endogame en aproximadamente. Argentina. Hay a veces que cuando hay alguna promoción, cuando están muy cerca de la fecha de los vencimientos, largan promociones para liberar los productos. Ok, eso es interesante porque cuesta el doble de lo que cuesta en mi país, ¿no? Y bueno, podremos ponernos a platicar muchas cosas y hacer un cotilleo al respecto, pero lo que sí les puedo comentar es que el endogame, por ejemplo, viene en presentaciones de jeringas de 0,3 y 0,7 mililitros, ¿no? Eh, para que más o menos nosotros planifiquemos un procedimiento, ¿no? Pensando en la colocación de Endogame, este, y lo que hemos trabajado mucho en mi país es que en casos clínicos muy específicos, el Endogame lo llegamos a colocar, por ejemplo, una jeringa de 0,3 mililitros puede rendirnos para una arcada completa o por lo menos dos sextantes o dos cuadrantes, es el endogame. Y esto es importante. También sabemos que una proporción de 0,7 mililitros te puede abarcar también para una arcada completa. Entonces, es muy rendidor el endogame y que se puede, bueno, no es lo más recomendable,
pero por ejemplo, tengo una paciente con estas características. Vean a esta paciente. Digo, no es muy recomendable lo siguiente, porque la marca suiza alemana nos dice que el Emdogain no se puede utilizar más que una sola vez. Y tengo una paciente que tiene un trabajo de servicio doméstico, de apoyo de servicio doméstico, y el precio de lo que, bueno, lo que ella gana, lo que ella percibe, pues el salario mínimo en México es son $12 al día, ¿no? Eh, y pues no tenía dinero para colocarse biomateriales, ¿no? Y, y bueno, la realidad es que estaba muy triste porque tenía una periodontitis estadio 4, generalizada grado C. Esta paciente tiene 20 menos de 25 años, ¿no? Y la realidad es que pudimos hacer el esfuerzo para que el Emdogain se fuese aplicando en diferentes sesiones, lo refrigerábamos y era exclusivamente para la paciente. Y la realidad es que pudimos lograr cambios significativos en la paciente. Ya después pudimos hacer un tratamiento eh, perioprótesis, periortoprótesis, y la paciente mejoró de una manera significativa, ¿no? Eh, Desafortunadamente, el elitismo y el clasismo, no quiero ser político al respecto, pero el elitismo y el clasismo en el que se viven en países como los nuestros, e incluso en todo el mundo, es una gran desventaja pensando en la salud pública y el derecho humano de la salud pública, ¿no? Y el derecho humano de poder encontrar salud y tener servicios sanitarios favorables. Por eso, el hablarle a los estudiantes es muy importante, porque tenemos que ser empáticos con nuestra gente, tenemos que ser empáticos con las personas que tienen este tipo de condiciones, y evidentemente uno de los puntos importantes es el reconocer los eventos biológicos para favorecerlos. Por eso mismo, por ejemplo, yo que trabajo en la Universidad de La Habana, en Cuba, me preguntaban el otro día que cómo le hacíamos en Cuba. ¿Y cómo le hacemos? Pues lo que hacemos es cuidar la dentición. Que lo que hacemos es mucha prevención, porque sabemos que perder un órgano dentario, un diente, puede ser un conflicto económico sumamente fuerte. Pero pensando en el modelo cubano, ¿no? Y no comparándolo con la Argentina, porque no tengo muchos elementos para poder hablar, y además no soy argentino, pero le tengo mucho aprecio a este país, pero comparándolo con México, es interesante saber que, por ejemplo, en Cuba hay más personas que llegan a la tercera edad con dientes que en mi país, por ejemplo, ¿no? Y en mi país, pues somos vecinos de Estados Unidos, ¿no? Tenemos una economía, según esto, estable, tenemos biomateriales de primera. Ya platicábamos, el Endoven cuesta la mitad de lo que les cuesta a ustedes en Argentina, ¿no? Pero aún así, tenemos 45 marcas de implantes en mi país, pero cómo los cubanos llegan viejos con más dientes que los mexicanos. Esto es una parte que me genera, pues, mucha simpatía porque la prevención. Los humanos, los seres vivos, mamíferos, como es el caso del ser humano, no regenera, se repara e incluso se remodela, ¿no? Pero los anfibios son los únicos seres vivos que tú les amputas una extremidad y se vuelve a formar. Esto pasa en los anfibios, pero los seres humanos no. No podemos formar dientes de nuevo. Entonces tenemos que tomar en cuenta que hoy en día una circunstancia singular, porque a pesar de que nos dice este estudio de el doctor Ignacio Sanz Sánchez, es más eficiente en la reducción de la bolsa periodontal. La realidad es que no hay que sacar de la ecuación el hecho de que la cirugía misma está generando un daño, ¿no? Entonces tendremos que emplear modelos de mínima invasión. Ahora, una parte que a mí me genera demasiada empatía y sobre todo demasiado gusto es pensar en los conceptos clínicos de los pacientes, porque hoy la enfermedad periodontal
se puede estabilizar sin ningún problema. Podemos pensar en regeneración, definitivamente, ¿sí? Pero la regeneración, sabemos que el concepto mismo de la regeneración, hoy tendríamos que pensar en un concepto que hable de la remodelación y que un remodelado en pacientes con estas características de periodontitis estadio 4. Recordemos, el estadio 4 es un estadio en el que los dientes, más de 5 dientes se llegan a perder o tienen pronóstico pobre, pensando en que en la pérdida dental, por ejemplo, aquí tenemos un diente, tenemos dos dientes, tenemos tres dientes, tenemos cuatro dientes, tenemos cinco, seis, siete, siete dientes con probable, o bueno, ocho, con probable pérdida, ¿no? Y la realidad es que el hecho de que tengas pacientes jóvenes, clínicos, sobre todo en mi país me ha pasado, se aboquen bueno, sí, a la posibilidad de que con un injerto óseo se pueda regenerar el aparato de inserción, puede ser limitado. Entonces, hoy estar haciendo estabilizaciones de higiene, colocando biomateriales, sí, es una gran posibilidad, pero la posibilidad esencial es que el clínico, el que aplica los biomateriales, el que maneja al paciente, tenga el concepto claro de que el biomaterial va a ser un auxiliar de la fase uno, ¿no? De la cicatrización, de la fase de estabilización del paciente. Y sí, hoy el protocolo indicará que se puedan colocar amelogeninas, que se pueda colocar también, las amelogeninas son las proteínas del esmalte, el endogame, que se pueda colocar junto con un sustituto óseo. Cuando se colocan sustitutos, eso está indicado en defectos amplios, pero el punto fundamental es que, ok, se pueden colocar sustitutos, etcétera, se puede manejar al paciente y sí se pueden lograr eh, condiciones significativas. Pero aquí pregunto, este resultado de que de un lado tenemos la ficha periodontal del inicio del tratamiento, del segundo tenemos el control, eh, déjame ver, el control lo tenemos. Ah, no, parece el control, pero es a un año, ¿no? ¿Quién logró la estabilización de este paciente? Inciso A, el clínico. Inciso B, el biomaterial. Inciso C, la respuesta del paciente. ¿Quién logró esta estabilización? Y la respuesta, me gustaría que me la escribiesen ahí en el chat, pero la realidad es que ¿quién logró este cambio? ¿El clínico, los biomateriales o la respuesta del paciente? Y la realidad es que sí, definitivamente la respuesta del paciente es una parte que nos estamos nosotros, a la cual nosotros nos estamos abocando y debemos de apegarnos. La cicatrización es fundamental porque incluso esta paciente, después de haber tenido que iba a perder todos los dientes, bueno, 8 dientes, ya la paciente ya está en ortodoncia, sí pudo mantener los niveles, aunque con raíces, con una inserción irregular, pero bueno, vemos cómo se encuentra la paciente. Ahora recuerdan estos defectos, cómo estaban, bueno, pues ahora vemos cómo los defectos se encuentran y aún así estamos con ortodoncia, ¿no? Sí, el clínico tiene mucho que ver. El clínico es un guía, el clínico incluso hasta es un motivador del paciente, pero la realidad es que el paciente mismo es el que tiene que regenerarse. El paciente mismo es el que tiene que este, pues, responder de una manera significativa. Y ahí vamos a pensar en varias estabilizaciones. Pensando en un concepto que aboco mucho y que es un concepto al cual pues la realidad es que es un concepto que me gusta mencionarlo porque es un concepto muy actual, pero desafortunadamente en muchos países todavía no se puede estandarizar. El concepto GBT, o en inglés, GBT, Guided Biofilm Therapy. La terapia guiada contra el biofilm es una terapia que es importante citar, que ya es una marca registrada por la compañía suiza-alemana EMS, donde se habla de una serie de pasos para estabilizar al paciente. Se utiliza un concepto llamado air flowing,
¿no? Hay gente que piensa que es el air flowing es el aeropulido, pero es aerofluido. Se utilizan polvos para estabilizar a los pacientes. ¿Qué significa este protocolo? Este protocolo es muy especial porque es un protocolo de desinfección del paciente, de estabilización del paciente, y es un protocolo con el cual nosotros hemos estado empezando a trabajar. Por ejemplo, casos clínicos como este. La realidad es que es un caso clínico de una periodontitis estadio 3 generalizada grado B, y bueno, en este caso tenemos profundidades al sondaje de más de 5 milímetros, y estaba indicado el poderle realizar un procedimiento quirúrgico a este paciente, ¿no? Bueno, lo que hace el protocolo GBT es una serie de pasos donde se hace un control bacteriano, se utiliza el piezón, pero se utiliza esta punta que se llama punta PerioFlow. Vamos a hablar del protocolo más ordenadamente para que sea. Me comentan la compañía MS, me comenta que próximamente estarán en la Argentina y que se estará este, lanzando este protocolo, pero sobre todo esta tecnología, que es una máquina que aplica el air flowing, y la realidad es que es una buena noticia, aunque bueno, aquí la mala noticia es que es una tecnología cara, pero bueno, todo este tipo de cosas son cosas que pasan en América Latina, ¿no? Eh, ¿Cómo va este protocolo? ¿Qué va? Primero diagnosticas al paciente, ¿no? Y ya sabes que el paciente tiene un diagnóstico. Después haces, ya sea periodontitis o gingivitis, etcétera. Después haces una tinción. Esta tinción es este disclosure que es en forma de esponja, ¿no? Las tinciones que utilizamos son muchas fusinas, eritrocinas. Me pasa mucho en Cuba que utilizamos unas tinciones muy agresivas, por medio de líquidos o tabletas. Y aquí ya no. Aquí se utiliza esta esponja donde por medio acuoso tú puedes tener una triple tinción. Placa vieja, placa nueva, ¿no? Incluso placa cariogénica. Al paciente no lo haces escupir a la escupidera, ¿no? Eso es algo importante porque las personas que hacemos tinciones de placa, en el caso de mis asistentes, incluso no les encanta limpiar la escupidera llena de la fuchina o eritrocina. Y después se utiliza el eritritol. El eritritol es un polvo con una partícula muy especial. Es un polvo con una partícula muy pequeña que va a limpiar y que va a desorganizar las bacterias a grado tal de que se va a pulir la superficie, pero con el air flowing lo que se hace es que, aparte de desorganizar las bacterias, aparte de pulir, no se altera la superficie del esmalte ni las estructuras. Pero estamos teniendo un paciente de ortodoncia porque yo creo que muchos de ustedes que han trabajado y han hecho higiene en pacientes de ortodoncia saben que no es agradable para el paciente, bueno, para cualquiera, para el clínico no es fácil el poder quitar toda la placa. Incluso si pules con una copa o con un cepillo es muy complejo, ¿no? Entonces aquí la gran ventaja es que con el aerofluido, el air flowing, lo que tú haces es desorganizar el biofilm y no estás, y estás siendo eficiente, ¿no? Y estás entrando incluso a todas las zonas. Es que tienen memoria, o sea, no se hace tanta presión sobre el sarro. Esto es muy diferente a cualquier ultrasonido que se maneja. Y después se vuelve a pulir, y el procedimiento se llama GBT, Guided Biofilm Therapy. Se utiliza un azúcar, ¿sí? De eritritol con una granulometría de 14 micras. Es un agente antimicrobiano. Pregunta, oye, doctor, si es diabético mi paciente, ¿le va a hacer daño? No, 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 es la granulometría. Aparte que el paciente no lo va a digerir ni se lo va a tragar, pero bueno, aunque se lo tragara, no, no, no tiene problemas. Y es un bajo índice de carbohidrato muy bajo, o sea, es un índice muy bajo. Previene la caries, ¿sí? Y bueno, tenemos que los polvos que se utilizan
para este tipo de condicionantes es el eritritol, el xilitol, el sorbitol, y el eritritol es el polvo más pequeño. También se llega a utilizar la glicina, ¿no? Me imagino que en Argentina ya existen aeropuertos, los tejidos blandos, no daña los tejidos duros, no nada, ¿no? Y en el caso del piezón, vean la vibración de la punta de la pieza del protocolo GBT y vean los scalers que se colocan a la pieza de aire y vean los magnetoestrictivos que son electrónicos, que pueden descalibrarse y que pueden generar daños y rayaduras en el esmalte. Entonces, estas son partes que se manejan y la realidad es que los pacientes se han ido controlando de una manera significativa, de tal manera en que pues, el paciente puede resultar en un gran beneficio. El protocolo GBT se aplica para zonas de difícil acceso y también se aplica para zonas donde también se tienen implantes, etcétera. De hecho, es el protocolo indicado para el mantenimiento en implantes. Y se tiene también dentro de este protocolo, pues el manejo de el ultrasonido para implantes, que es poner una punta de grafito. Eso ya es un adicional. Así que el piezón es el ultrasonido, pero también tenemos la punta PerioFlow, donde eh, se va a poder irrigar el lititol dentro de la bolsa periodontal. Esto sin necesidad de abrir un colgado, ¿no? Evidentemente esto se utiliza en bolsas periodontales porque la máxima profundidad de esta punta PerioFlow es de 9 milímetros. Entonces, regresando al caso clínico, pues tenemos al paciente que, pues bueno, ya lo habíamos estado controlando y a mí me gusta controlar al paciente y que llegue a menos del 20% de placa. A veces mandamos un protocolo de clorexidina con chitosan, pero bueno, lo importante es que el paciente lo estamos trabajando y introducimos la punta. Y aquí ya se colocó el airflow, todo lo que vieron anteriormente. Ya aquí ya pasamos al paso de la punta perioflow, ¿no? Y la punta perioflow se introduce, como les comento, puede entrar hasta 9 milímetros. Se utiliza agua destilada. También se puede utilizarse soluciones completamente estériles. Y vean qué interesante. Con una hilo superfloss, lo que hacemos es colocar el Endogame sin colgajo, un protocolo llamado Endogame Flapless, y vemos el resultado sin haberle hecho un procedimiento quirúrgico. El resultado es favorable y a 18 meses encontramos que el paciente curó la bolsa periodontal. Y aquí entra un concepto bien especial, porque mucha gente nos ha preguntado, y bueno, ¿y qué evidencia científica tienes? Porque los periodistas somos muy metidos en la literatura, y la realidad es que la evidencia científica nos habla de algo muy significativo. Nos habla de que hoy en día sí podemos revertir la enfermedad. Revertir significa volver al estado ligamento, cemento, o en el caso específico de cómo es embriológicamente la formación es cemento, ligamento y hueso. Pero revertir, bueno, y obviamente epitelio y todo. Revertir es volver al estado o condición que tuvo antes. Esto nos pasa todo el tiempo. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos lastimado nuestra piel cortándonos cuando cocinamos? O nos hemos caído, nos hemos raspado. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Nuestro cuerpo cicatriza. Nosotros, a menos de que sea una herida muy profunda, ¿no? A menos de que sea una herida muy profunda, sucede que tenemos cicatrices. Pero si no, yo no puedo, a mis 45 años de edad, yo no puedo diferenciar de todas las veces que me he caído, de todas las veces que me he raspado, de todas las veces que he jugado fútbol y que me han barrido y que yo me he raspado, yo no puedo diferenciar, ¿sí? En qué zonas me lastimé la piel. ¿Por qué? Porque se revirtió
la condición del daño, ¿no? Esto es interesante porque en cuanto a evidencia científica, ¿qué tenemos con respecto al concepto de revertir? Y estamos hablando de un concepto actual. Yo no quise hacer la clásica conferencia donde pudiésemos nada más hablar de lo que ya se dijo y lo que está en los libros. Hoy tenemos este artículo publicado en abril de este año. Los cambios en la morfología ósea después de la terapia periodontal no quirúrgica, un posible cambio de paradigma en el tratamiento de defectos intraóseos. Vean qué texto, y aparte, ¿quién lo firma? Porque si lo firmase el mexicano Monteagudo, ¿no? Porque el argentino Monteagudo es Ariel, es otra historia, pero en el caso de si lo firmase el Monteagudo mexicano, no sería de tanta validez, porque pues el mexicano que sé qué puede decir, o un latinoamericano, ¿no? A menos de que tenga un apellido famoso, pero aquí quien lo firma es Cortellini, quien es el líder de opinión y el investigador con mayores textos científicos de regeneración ósea, intraósea, en defectos periodontales. Hoy, a 50 años del Journal Clinical Periodontology, se hace esta revisión y les podemos compartir el artículo, que aparte está de acceso libre, ¿eh? Les podemos compartir el artículo y podemos platicarlo, donde los cambios de la morfología ósea después de la terapia no quirúrgica. Esto quizás sea un cambio de paradigma. Ahora, yo me pregunto, aquí este es el caso clínico, ¿no? Donde, recordemos, ¿no? A este caso clínico lo que le hicimos fue protocolo GBT, ¿sí? O sea, terapia no quirúrgica. A lo mejor ustedes no tienen la punta PerioFlow, pero pues tenemos ultrasonidos, tenemos Endogame, ¿no? La punta PerioFlow, la gran ventaja es que sí se detoxifica y se desorganiza el biofilm subgingival de una manera muy significativa y se colocó Endogame en la zona. Hay gente que lo ve como una atrocidad, así de, ¿cómo? Si nosotros aquí en México me han criticado mucho, ¿no? Así es que se puede regenerar sin levantar colgajo. ¿Cómo no? Yo quiero colocar hueso, quiero colocar membrana, yo quiero suturar, yo quiero mi foto del Instagram de la cirugía. Ok, sí, está bien. Pero aquí la realidad es que el gran problema que la situación que estamos detectando es que, a ver, yo tengo a este paciente con estas características. ¿Cómo hubiese sido la cicatrización de este paciente si le hubiese levantado un colgajo, ¿no? En las zonas donde tenía las bolsas periodontales? ¿Cómo sería? ¿Hubiese cicatrizado igual? Yo a mis 20 años de periodoncista puedo contestarles, quizás porque mis manos son muy torpes y quizás sea una persona que no maneja muy bien la técnica quirúrgica, pero en mis manos todo paciente con periodontitis tenía recesiones, pérdida de las papilas, así le colocara membranas, así le colocara endogame, todos tenían secuelas, todos. Y ahora estoy teniendo pacientes con estas posibilidades y estoy teniendo la posibilidad de revertir la enfermedad, volver al estado o condición que tuvo antes. Ahora, ¿es tema del endogame? Probablemente sí. Que sabemos que el endogame es el único biomaterial en estos momentos y esta charla no tiene ningún fin comercial. Pero la realidad es que sí, ese es biomaterial que sabemos que regenera al cemento y evidentemente la regeneración del cemento va a conllevar a la formación de ligamento periodontal, de hueso, y que evidentemente si nosotros la enfermedad pueda revertir y puede estabilizarse. Y tenemos la corrección de los defectos de una manera significativa. Vean, una paciente con periodontitis estadio 4, cómo se encontraba con estas situaciones, ¿no? Y cómo mejoró de una manera significativa. E incluso hay casos que nos llaman mucho la atención porque en esta situación tenemos esta paciente
que tenía, vean las fulcaciones, vean las fulcaciones, una fulca clase 3 o grado 3. Hay tiene un defecto intraóseo. En estos casos, yo estuve educado de tal manera que tenía que levantar colgajo. Y aquí lo para secar, para que la zona esté lo más seca posible, porque para colocar el endogain se requiere que esté seca la zona. Quito el hilo superfluos, inmediatamente después coloco el endogain. Obviamente el endogain, la punta del endogain llega hasta el fondo y escurre. De hecho, hay una punta más delgada de la jeringa del endogain. Esta parte, pues sí, el excedente lo quito, ¿no? Aunque hay mucha gente que le da TOC. Aprendí esa palabra de mis alumnos, la del TOC, ¿no? Y aquí lo mismo, tenemos, vean la profundidad del sondaje. Con el tunelizador le doy el acceso para que pueda yo tener un espacio. Meto mi punta de ultrasonido. Después viene el hilo Superfloss. Yo les puedo enseñar cirugías, pero esas cirugías las pueden ver con el doctor Ariel Monteagudo y con muchas cirugías, con muchos colegas. Ahí en Argentina que hay grandes colegas que hacen muy buena cirugía. El paciente. Este es el antes y este es el control a 4 años. Y la realidad es que, pues vean, o sea, vean los defectos. Aquí, en mi país, le hubiesen colocado kilos de hueso, kilos de gránulos óseos, ¿no? Y la realidad es que aquí no colocamos nada de hueso. Lo único que hicimos es trabajar con la estabilidad de la paciente. El antes, el después, situaciones que nos van ayudando demasiado. Entonces, hoy en día, el revertir la enfermedad periodontal es, y de hecho estamos trabajando con muchos casos clínicos para poder tratar de revertir y evidenciar esa regresión y esa posibilidad de que el paciente cure, ¿no? Y trabajar mucho con la inflamación, con la metainflamación, es como con la gripe, ¿no? O sea, tú tuviste gripe y te compones, te curas, ¿no? Y tus tejidos se vuelven a restablecer, a menos de que sea una situación viral como la que vivimos hace unos años, ¿no? Entonces, este artículo es una parte importante del cambio de paradigma en la terapia. Por último, bueno, pues estoy muy contento porque voy a compartirles algunos casos que tuvimos, que tuvimos a bien de presentar en el Mundial de Mucoquingival del año pasado. Hubo un Mundial de Mucoquingival organizado por la Sociedad Española de Periodoncia, en el cual yo me encontré como parte de los finalistas. No llegué a la final, pero sí llegamos a los últimos filtros. Fue muy especial porque pues estar trabajando en un mundial como estos, que la realidad es que son convocatorias mundiales, que los invito a que sigan a CEPA, que sigan a FIP, que sigan a las sociedades de periodoncia. También ustedes tienen una sociedad muy especial de periodoncia en Argentina, que tuve la oportunidad de verlos a distancia allá en la Europerio. Bueno, el año pasado estuve yo participando en este Mundial de Mucogingival y tuvimos la oportunidad de presentar algunos casos. Y sí, avalado por mi gran maestro, mi gran mentor, el doctor John Zabalegui de Bilbao, que es el que bautizó la técnica de tunelización, ya esta técnica que tiene 25 años y que es uno de mis mentores en el ámbito mucogingival. Y bueno, aquí lo que hace mucho ruido es, y bueno, yo creo que también por eso no llegué tan lejos, porque me puse a hablar un poco, ya saben que el monteagudo mexicano es picante, ¿no? Y desafortunadamente, no es que quisiese yo tirarle a las técnicas de sutura que se encuentran hoy en día, pero
La realidad es que hoy la sutura ha sido una situación que también hace mucho ruido en América Latina, ya que en países de América Latina, incluyendo el mío, a veces tenemos muy poco acceso a buenas suturas y a veces son muy caras las suturas. Y este artículo del año 2015 habla de que el propio cierre de la herida y la estabilización de los márgenes de una herida en una posición deseada pueden ser críticos para influenciar los resultados, ¿no? De cualquier y el éxito de cualquier procedimiento quirúrgico. Pero creo que se ha abusado mucho ahora en la universidad del Instagram y del TikTok con fotografías de suturas fraccionadas, etcétera. Y situaciones que nos llevan a pensar en que nosotros queramos replicar casos muy específicos como este, donde hicimos una tunelización, colocamos un injerto de tejido conectivo, sabiendo que para regenerar mucogingivalmente el injerto de tejido conectivo es el gold standard, y el reposicionamiento de los márgenes para que el paciente cubra ese injerto, conlleve a que podamos tener resultados favorecedores. Esto es algo que lo podremos explicar con más detenimiento en otra charla. Sin embargo, hemos hecho protocolos que han roto un poco el paradigma, como este caso, donde teníamos al paciente que llegó con mucho biofilm, mucha placa, sarro. Tuvimos que controlar al paciente significativamente para que el paciente pudiese estar limpio. Y bueno, al momento del control, pues nos dimos cuenta, bueno, así llegó el paciente. Maestro, el doctor John Zabalegui, y sobre todo de los antecesores de la tunelización y la técnica de sobre, como es el doctor Ratzke, donde lo que hicimos fue, pues sí, obviamente desinfectar muy bien la superficie radicular expuesta, pero dadas las condiciones que teníamos en ese momento en mi país, ojo, no es una victimización, no estoy victimizándome de que, en mi país, qué pobres somos, no, no, no. Simplemente yo ese día, en este caso clínico ya tiene 10 años, yo no prevení y tuve el desfacho de no, de, de no pedir una sutura delgada. Entonces tenemos pura seda y ya habíamos estado haciendo protocolos de cirugías sin sutura, ¿no? Ojo, no estoy promoviendo que se hagan cirugías mucogingivales sin sutura, porque esto puede ser muy sensible para los más ortodoxos periodontales. Y yo no, lo que no busco es que romper paradigmas de algo que ya está tan claro como el suturar, ¿no? Pero lo que sí, quiero romper los paradigmas de que nosotros nos aboquemos nada más al biomaterial, siendo que dependemos de una manera muy significativa de la estabilidad del paciente y del sitio, ¿no? Entonces, esta es una reflexión que llevamos hasta el Mundial Mucogingival el año pasado, pero también es una reflexión que nos hace pensar en que, ok, yo tengo procedimientos donde puedo hacer tunelizaciones, muy bien. Y si estabilizo muy bien la herida, si estabilizo muy bien el injerto, ¿qué puedo lograr? ¿No? Y en este tema de estabilización de injertos, pues lo que hicimos fue que nosotros lo traccionamos con un cincel, ¿no? Y con una cureta se puede traccionar sin ningún problema. Y se colocó en el sitio y vimos que no tenía ninguna movilidad, ¿no? Porque un problema del injerto es que pueda estar móvil y que pueda incluso perderse por lo mismo, por la movilidad, ¿no? Y bueno, ahí tenemos al injerto, está estable el injerto, movemos el labio y el paciente se va. Que bueno, ahorita vamos a contestar algunas preguntas, etcétera. Es el histórico, el injerto sin sutura, la cicatrización del injerto, primera semana, segunda semana, y aquí estamos viendo control a más de 8 años. Eh, Sin sutura, ¿no?
Aquí pensamos en algo bien especial, porque el tema de la conferencia del día de hoy es controversias cicatrizales. La controversia cicatrizal principal es que, y llegando a la conclusión de nuestra charla el día de hoy, es que se tiene muy poca fe, sobre todo, y poco conocimiento, porque aquí esto no es de fe, poco conocimiento y científico acerca de la maduración y el remodelado de los tejidos. Ese es punto número uno. No se tiene una buena concientización general. Pensando entonces en que las mejores maneras para poder manejar a los defectos es por medio de procedimientos invasivos, biomateriales y suturas caras, ¿no? También se tiene de una manera muy especial poco conocimiento de la posibilidad de revertir la enfermedad, ¿no? Pensando en que hoy textos científicos están cambiando los paradigmas hacia cómo se regeneran los efectos intraóseos, incluso con la fase uno, y que estos cambios de paradigma nos llevan a que podamos nosotros aplicar conceptos como es el revertir la enfermedad. Por eso yo quiero invitarlos a que reflexionen cada vez más de cómo cicatrizan sus pacientes, que se apeguen mucho a la literatura científica y que también le pregunten a sus propios docentes con respecto a la estabilización del coágulo y si es posible utilizar procedimientos de mínima invasión que puedan favorecer a los pacientes. Por eso que también yo hago cita de mi niñez. Este soy yo en la escuela primaria cuando tenía menos de 10 años. Yo soy profesor ahora de periodoncia. Ahí no me lo imaginaba, pero uno de mis grandes sueños de niño era ser poeta. Yo escribía poesía. Yo le escribía poesía a ella, pero ella se burlaba de mí porque cuando se dio cuenta que yo le escribía poemas a esta niña, leyó mis textos en público para evidenciarme y para humillarme. En ese momento yo entendí que el ser docente no nada más es enseñarle algo a alguien, sino es influenciar a niños, a jóvenes, adultos. Es por eso mismo que a partir de esta experiencia con esta profesora, decidí en algún momento de mi vida ser docente, aparte de hacer poesía, porque esa no la voy a parar de hacer jamás. Y me encanta la poesía argentina, la verdad. Y y, y bueno, es por eso mismo que este niño creció y cada vez más está buscando que sus alumnos rompen paradigmas y que no encajen en un modelo cuadrado, pensando en un proactivismo, donde quizás el proactivismo hoy en día es monetizar en YouTube, pero la realidad es que ese proactivismo es prepararnos para ser mejores seres humanos y para generar una sociedad más consciente y que tenga una evolución, pensando también en que nosotros podamos contribuir con bases científicas en la salud de los pacientes. Y al final, dejar atrás el maldito estúpido ego de las redes, porque tener muchos seguidores y ser rico en el Monopoly es lo mismo. Por eso mismo, le dedico esta conferencia, esta charla, a los más de 200 alumnos que tengo en la Facultad de Odontología acá en México, pero también a la plantilla docente con la que llego a trabajar todos los días. Esta es la plantilla docente con la que comparto diario el Departamento de Periodontología de la Facultad de Odontología de la UNAM. También a mis maestros, que fueron mis mentores y que han estado conmigo muchos, muchos años. Esto también para mí significa demasiado porque a los maestros hay que saberlos escuchar y a los maestros también hay que saberlos cuestionar. Y hoy puedo entender mejor que nunca con el alumno que no es mi alumno, pero sí es la persona que seguramente me cuestionará más en esta vida, que es mi hijo. Voy a aprender y voy a poder llevar a cabo algo. Que el éxito del maestro no es haber instruido a alguien. El éxito del maestro es haberlo motivado para que haya sido superado por el alumno. Y definitivamente es eso. Y me despido con estos versos, que no son argentinos, son de uruguayos, pero ¿qué más da? Son de Latinoamérica. Bocas,
¿Dónde empieza la boca? En el beso, en el insulto, en el mordisco, en el grito, en el bostezo, en la sonrisa, en el silbo, en la amenaza, en el gemido. Donde acaba tu boca, ahí, ahí empieza la mía. Donde acaba tu boca, ahí empieza la mía. Y la verdad es que para mí esto es un gran lema porque donde acaba la boca del paciente, ¿sí? Ahí empieza la nuestra. Y así debe ser todos los días que nosotros hagamos una actividad para nuestros pacientes, donde hagamos una actividad para beneficio de la sociedad. Y la verdad es que el punto fundamental es no sentirnos menos. El punto fundamental es saber que estamos en Latinoamérica y quizás no tengamos el privilegio del europeo, de la ciencia, de la industria, pero algo que he aprendido con grandes aliados y sobre todo con nuestros alumnos y con grandes docentes, pues es que la lucha es interminable y que la ciencia no tiene fronteras. Asimismo, agradecerle a mi querido colega, el doctor Ariel Monteagudo, mi familiar, mi primo periodontal y también homólogo de apellido, la gran invitación y esperar que así como tuvimos un gran asado en esas fechas que pude visitarlos hace un par de años, pues podamos repetirlo y que podamos hacerlo cada vez más evidente y, ¿por qué no, dejarlo fundamentado en textos científicos? La verdad es que un gran abrazo a mi querido hermano Ariel Monteagudo. Y también, evidentemente, quiero invitarlos a que, pues bueno, es complejo porque me la paso hablando mal de las redes y de todo esto, pero pues, hacemos muchas redes sociales. Tenemos nuestros canales, Perio MX, Doctor Sea Monteagudo, también tenemos TikTok, ya tenemos todo, ya le entramos a todo. Así es esto de la vida y espero que nos puedan seguir en Instagram y en todas las redes para que podamos mantenernos en contacto. Y también quisiese yo regalar, querido doctor Ariel Monteagudo, como tú bien sabes, tenemos el libro de periodontología más leído en América Latina. Eh, no es el INDE, ¿no? No es el INDE, es un libro que hicimos acá en México, que tú me diste la oportunidad de presentar allá, cuando fuimos a tu país, en la Argentina, tuvimos la oportunidad de presentarlo. El libro Periodontología e Implantología de Editorial Médica Panamericana es el libro que ha tenido más ventas en América Latina. Desafortunadamente en Argentina no hemos tenido la oportunidad por el tema de la recesión económica, la impresión del libro, pero lo que es en Colombia, Chile, México, evidentemente es un libro que ya vendió más de 5.000 copias, que cuando hablo de 5.000 copias siento que estoy hablando de vinilos o cosas así, pero un libro de periodontología que está siendo consultado y me voy a dar a la tarea de regalar dos de manera digital para los alumnos que estén ahorita y que ustedes decidan cómo regalarlos. La verdad es que vamos a obsequiar el libro Periodontología e Implantología, obra de 28 autores, y en el cual yo me encuentro como director de obra de este libro tan citado, que trae la clasificación vigente en español y que, bueno, pueden consultarlo. No sustituye ningún libro como el de Carranza, Linde, no lo sustituye, pero sí es un libro, un compendio que puede ayudarles bastante. Muchísimas gracias. Oye, ¿me escuchás ahí? Te ¿Me escucho. escuchás, Carlos? Estamos Sí, con algunos problemas técnicos. Sí, el libro yo te hacía señas, que acá lo tengo. Eh, es un libro que, bueno, acá lo compartimos mucho con los alumnos. La verdad, gracias, excelente disertación, muy buena, pasaste por todos los temas de la salud pública y darle el reconocimiento especial a la parte de la periodoncia clínica, ¿sí? Ya que hoy muchas veces vamos a lo comercial o se le inculca mucho a los alumnos a lo comercial de poner 20.000 implantes y listo, y descuidamos nuestro principio como periodoncista, que es la preservación y la regeneración o la reparación de tejidos, ¿sí? Por eso es muy importante todo lo que abarcaste hoy en esta charla.
hiciste hincapié en nuevas tecnologías, muchas de las cosas que aprendí, la verdad que muy, muy interesante. Como decía vos, en América Latina estamos muy en el fondo, ¿no? De lo que viene de Europa, siempre llega muy tarde, pero a veces estas cirugías de batalla o de guerra que hacemos con lo que tenemos también nos sirven para aprender y valorar más la biología, la cicatrización y bueno, todo lo referente a la charla que hoy diste. La verdad que fue un agrado. eh, si nos permitís esta clase, bueno, fue grabada y poder difundirla en tus redes, en tus canales, es muy importante. Muchas gracias, no, hombre, pues para mí un gran gusto, gracias a todos. No sé cuántas personas estén congregadas, pero es un gran gusto poder compartir. Aquí no es por volumen, sino por todos los que probablemente podamos aprovechar y estar conectados. Muchas gracias. Sí, lo que pasa es que estamos conectados, hay en tres clases distintas, en el Hospital Perón, donde hay cerca de 20 odontólogos, entonces conectan una sola cámara que dice hospital. También estamos en la Universidad Abierta Interamericana, que está en este momento las clínicas, y acá en el Colegio de Odontólogos, que seremos 12 alumnos que hay en este Saludos, momento. Marco. O sea que capaz que te aparecen menos conectados, pero eso multiplicarlo hay como 50 o 60 más alumnos que están en vivo. No, hombre, qué gusto, qué gusto. Gracias, gracias. Es un Así gran honor. que bueno, esperamos verte pronto acá por Argentina, Carlos. Sí, estaré ahí. Sí me gustaría que pusiesen sus cámaras la mayoría de las personas que están conectadas para poder hacer una pequeña captura. Esto es especial para poder hacerlo. Hoy es el cumpleaños de mi madre. Y mi madre es una docente de más de 40 años de servicio y le platicaba a mi madre que me iba a parar muy temprano para dar una charla con Argentina y me dice, bueno, es que ese es mi mejor regalo, que tengo un hijo docente también. Entonces, sí me gustaría hacer una captura. Muchas gracias, todos están prendiendo sus cámaras. Luego en mi país son medio renuentes para eso, pero aquí no tanto. Entonces, esto está buenísimo. Gracias, gracias. Estamos conectados, nos queremos mucho. Y bueno, levantamos manos para hacer la fotografía oficial del Muchas día. gracias y feliz Eh, cumpleaños a tu mamá. sí, ese cumpleaños, como dicen ustedes, el cumpleaños de mi vieja, ¿no? Y y bueno, pues a seguir trabajando, que hay muchas bolsas periodontales que curar. Gracias, saludos y sonrisas saludables y cuando quieran les comparto una torta de jamón. Mucho cariño. Bueno, Gracias. chao, hasta luego, Carlos. Muchas gracias. Bye.